Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Janet y Paulette y a continuación les platicaremos acerca de las dimensiones de la práctica docente. ¡Comenzamos! Todos los hechos que ocurren habitualmente en el salón de clases dejan a los docentes con muchas dudas. Para ello es importante que el docente autoanalice su práctica y reconozca las contradicciones, las equivocaciones y los aciertos que ha tenido. Se proponga a mejorar tras el exhaustivo análisis de los aspectos que se encontró y es importante que busquen soluciones y día a día se esté en constante innovación. La sistematización de la práctica docente equivale a buscar respuestas a preguntas como ¿qué está pasando? ¿De qué manera estoy pretendiendo educar a otros? ¿Qué resultados he conseguido realmente? ¿Cuál sería la forma más conveniente de hacerlo? Es recomendable que los docentes tomen su distancia de su propia práctica para que puedan observarla de manera similar a como la perciben los demás, y al mismo tiempo que se ubiquen e involucren con ella personalmente, para analizar las actividades que realizan en función de la educación de sus alumnos y de su propio proceso formativo. Para adentrarnos en las dimensiones, retomaremos un concepto de Fierro, Fortul y Rosas, quienes plantean la práctica docente como una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso, así como los aspectos político-institucionales y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro. Cómo atender las relaciones implicadas con la práctica docente equivale a estudiar diferentes contextos. Analizaremos las dimensiones que proponen estas autoras, distinguiendo entre los elementos que provienen del entorno social e institucional y los que pertenecen al espacio privado del salón de clases. Ahora sí, empecemos con las dimensiones. Dimensión personal. Para esta dimensión se plantean los siguientes cuestionamientos. ¿Quién es el docente fuera del salón de clases? ¿Qué representa para él su trabajo en su vida privada? ¿Y de qué manera ésta se hace presente en el aula? Las ideas que constituyen el núcleo de esta dimensión son las circunstancias que lo hicieron elegir la docencia como la única o como una alternativa más entre sus actividades, los proyectos que se ha trazado a través del tiempo y cómo estos han ido cambiando debido a las circunstancias de vida. Ideas suplementarias son el grado de satisfacción que experimenta el docente con su trayectoria profesional y por su labor actual, experiencias más significativas como profesor, los sentimientos de éxito o de fracaso que ha vivido en distintos momentos, lo que actualmente se propone lograr y sus expectativas para el futuro. Tal situación se refleja en el video que te mostraremos a continuación. ¿Por qué quieres ser maestro? Tengo razones. ¿Ha tratado de obtener un empleo como ingeniero? Sí, lo intenté durante 18 meses. Dimensión institucional. Atiende a lo que la institución educativa representa como colectividad en la que está inmersa la práctica individual de cada profesor. Ideas que constituyen el núcleo de esta dimensión son la experiencia de pertenencia institucional y la consideración de cómo la institución determina el puesto de trabajo del docente material, normativa y profesionalmente. Ideas suplementarias son las normas de comportamiento y de comunicación entre colegas y autoridades, los saberes y las prácticas de enseñanza que se socializan dentro del gremio, los estilos de relación, las ceremonias, los ritos y los modelos de gestión directiva. Dimensión interpersonal. Por ser la universidad una construcción social en la que individuos y grupos presentan distintas perspectivas y propósitos sobre el trabajo educativo institucional, esta dimensión atiende a la actuación individual y colectiva de los profesores. Esto es porque ningún docente trabaja solo, pues cualquiera de ellos labora en un espacio colectivo, que constantemente lo pone en la necesidad de asentir o disentir respecto a las decisiones, acciones y proyectos de los demás, situación que obliga al docente a confrontar diversos tipos de problemas, frente a los cuales deberá ocupar una posición determinada. Ideas que constituyen el núcleo de esta dimensión son el clima institucional, los espacios y estructuras de participación interna,
los estilos de comunicación, el tipo de convivencia existente, entre otros. ¿Has notado estas características en la relación de tus docentes con otros profesores? Dimensión social. Considera la forma en que el docente percibe y expresa su quehacer como agente educativo frente a sus destinatarios, que con frecuencia pertenecen a diversos sectores sociales, para analizar el cómo se configura cierta demanda para la actividad que desempeña, la cual queda circunscrita a un momento histórico y a un contexto geográfico y cultural particulares. La repercusión social que la práctica del docente tiene con relación a ciertos alumnos, que por sus condiciones culturales y socioeconómicas presentan alguna desventaja ante la experiencia escolar, las expectativas sociales que pesan sobre él y las presiones que recibe por parte de sus destinatarios y el sistema educativo. Dimensión didáctica. Concibe al docente como un agente que, sirviéndose de los procesos de enseñanza, se ocupa de dirigir o facilitar la interacción de los alumnos con el saber que la institución propone, para que ellos construyan su propio conocimiento. El propósito de esta reflexión es determinar la naturaleza y profundidad de los aprendizajes adquiridos por los alumnos en términos de conocimiento y de habilidades. Ideas que constituyen el núcleo de esta dimensión son: la manera en que el profesor acerca el conocimiento para que sus alumnos puedan recrearlo, la forma en que entiende su proceso de aprendizaje y conduce las situaciones de enseñanza, y la recuperación y análisis de aspectos específicos que son privativos del salón de clases, métodos de enseñanza, organización de las actividades escolares, forma de evaluar, entre otras. Dimensión valoral. Toma en cuenta básicamente 3 pautas para la reflexión: análisis de los valores que el docente manifiesta a través de sus actos, particularmente cuando ha tenido que afrontar una situación problemática en la que era necesario tomar una decisión, y también cuando opina sobre situaciones de enseñanza o de vida de sus alumnos, expresando lo que considera y afirma como valioso. ¿Alguna vez te has encontrado con algún docente que haga hincapié en la ética y los valores dentro y fuera del aula? Veamos el siguiente ejemplo. Bien. ¡Demonios! ¡Qué mañana he tenido! Primero el maldito despertador que no sonó. Después de esperar 1 hora el maldito autobús. Creo que estuve parada más de 1 maldita hora esperando al maldito... Por ejemplo, hay 2 formas de entrar en una habitación. Una es de adultos, una señorita con dignidad, la otra como una niña. La señorita Dare nos mostró la segunda forma, tal vez quiera demostrarnos la primera. Siento haber llegado tarde. Lo que sigue, hombres, lo que sigue. He visto basureros que están más limpios. La fuerza es una cualidad de la mente, como el valor, la honestidad y la ambición. Si quieren llevar el cabello largo, lávenlo, o pronto tendrán piojos y apestará. Muy pronto su interés principal serán las chicas, serán mucho más atractivos para ellas con ropa limpia, zapatos limpios, la cara limpia, manos, dientes, etc. Ahora, ¿hay alguna pregunta? La revisión de estas 6 dimensiones como modelos para analizar la práctica docente están marcadas por 2 pautas más: un análisis introductorio y la conclusión. Esta última, denominada por las autoras relación pedagógica. Veamos en qué consisten. Análisis introductorio. Es la reflexión que, a partir de preguntas e ideas suplementarias, pretende orientar la introducción del docente a un análisis general sobre su práctica.
En cambio, la relación pedagógica es la parte en la que culmina el análisis de todas las dimensiones y de cuya integración armónica dependerá el tipo de relación que el docente establezca con sus alumnos, pudiendo caracterizarse esta por la opresión, el dominio y la imposición, o por la libertad, el respeto y la colaboración. Para terminar, concluimos que la sistematización de la práctica docente no es tarea fácil. Implica adentrarse a un proceso de mucha reflexión en torno a las relaciones que la atraviesan multidimensionalmente. La importancia de hacerlo radica en su utilidad para discernir los muchos aspectos involucrados y que, de manera conjunta, explican el por qué y el cómo llegaremos a ser el docente que deseamos. Esperamos estas dimensiones te hayan aportado nuevos conocimientos y orientado y las tengas muy presentes a la hora de tu práctica docente. Se despide de ti, Janet y Paulette. Hasta la próxima.